Muy buenas tardes, aquí estamos presentes en un nuevo capítulo de Diálogo Ciudadano, desde el área de formación ciudadana, a quien toca representar en esta oportunidad, y estoy aquí con un hombre, uno de los nuestros, por lo que dicen, el único, el grande, el ídolo del colegio, padre de 2 hijas, profesor de filosofía. Estamos hablando del profesor Ernesto Rodríguez. Aplauso, por favor, para el invitado del Tremenda presentación, muchas gracias por la invitación y por las palabras hoy de ensalzamiento hacia mi persona. Bueno, en el micrófono 2 acá también, profesor Ángelo, profesor de historia, encargado de formación ciudadana, ídolo también, yo sé que idolatrado por los cursos más chicos, también, así lo recuerdo con mucho cariño. Así que también un aplauso aquí, profesor Ángelo, que está el día de hoy. Bueno, en el marco de la Semana de la Chilenidad nosotros no hemos querido estar ausentes como institución, y es por eso que lo que deseamos es poder hablar un poco de ciertas temáticas populares. No solamente hablar de la historia oficial, sino que también de aquella que no está escrita por todos los historiadores y que a veces pertenece al lado B. Es por eso que hemos invitado aquí al profesor que desde el área de la filosofía nos va a poder contribuir un poco a hablar de este tema que por lo menos a nosotros nos cautiva, que es hablar del roto chileno. Este personaje tan mítico, tan emblemático y también un poco veleidoso. Esa palabrita que te saqué. Sí. Ahora me gustaría que le preguntáramos al público qué entienden por roto chileno. A ver qué dice aquí la galla, el público que tenemos. Huachaca. Huachaca, Bien, buen sí. concepto. Popular. Popular. Bien. Algo Sencillo. sencillo. Persona sencilla. Oye, yo quiero transparentar quiénes están aquí de público, ¿eh? Por aquí los demás también se van. Tenemos aquí el profesor Enzo. Aplausos, por favor. En los controles tenemos a don Jorge Orrego. También tenemos aquí a Mr. Álvaro también que nos acompaña. Nuestro público hoy día. Y uno que se nos arrancó, pero bueno, que se va a quedar en el misterio. Sí, Sí. siempre. Bueno, desde ahí, como les decía, hemos querido trabajar un poco esta historia no oficial que tiene que ver principalmente con la del roto chileno. En el marco histórico, esto inicia más o menos durante la época de la conquista, cuando los primeros españoles empezaron a ir de compras a Perú. Y allí vestían de manera estrafalaria, de manera distinta. Por lo tanto, no tenían el garbo que sí las clases altas mantenían. Tanto así que de esa manera a ellos se les llamó roto, pero en la concepción de roto de ir vestido de cualquier forma. Sin embargo, después al pasar el tiempo, al sostener el concepto de roto chileno y en el contexto de nuestra propia historia, ha ido modificándose. Tanto así que ha pasado por aspectos negativos hasta hoy en día tener una connotación totalmente positiva, a la cual tú nos vas a explicar, por supuesto, en qué consiste dentro de los cánones identitarios. También me gustaría ensalzar la parte de que el historiador Gabriel Salazar, quien fue Premio Nacional de Historia, por ahí el 2006 si no me equivoco, él menciona que todo este proceso comienza con la migración campo-ciudad, principalmente, donde aquel personaje de campo deja sus familias para poder partir a la ciudad a encontrar mejores horizontes. El problema es que no les fue siempre bien, por lo tanto su ropa comenzó a verse cada vez más desgastada, empezaron a estar, como percibieron ahí, un tanto desvalorizados desde la percepción de los terceros, y desde ahí nace la cultura ya del roto chileno propiamente tal, pero siempre visto de una manera despectiva. Desde ahí, es más, se ensalza 2 veces a través de 2 guerras muy importantes para nuestra historia en el siglo XIX. Una, que es la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en el 1836, donde allí la masa crítica, la primera línea, como le podríamos llamar, termina siendo destacada, sobre todo ganando la batalla de Yungay. Y eso determina que el 20 de enero nosotros tengamos el Día del Roto Chileno, a ese nivel. Y después, como en ese tiempo era tan conflictivo Chile con nuestros vecinos, vuelve a pelear contra Perú y Bolivia, pero ahora en el marco de la guerra del salitre, o como algunos le llaman la guerra del Pacífico. Vuelve a ganar Chile este conflicto, otra vez gracias a la ayuda del roto chileno. Desde ahí se erige una nueva figura y un nuevo altar prácticamente, pero no sabemos bien quién es el roto chileno, no sabemos bien en cierta manera de dónde proviene, y ese misterio era lo que generaba cierta distancia de la historia oficial.
Por eso que también me gustaría preguntarte a ti cómo lo ves desde el área de la filosofía principalmente, cómo se va construyendo esa identidad del roto chileno desde una perspectiva negativa a una totalmente positiva, como te mencionaba a lo largo de la historia. Sí, bueno, el tema del roto chileno, sin duda, cuando uno busca en literatura, no hay mucho. Ya en el fondo no, aparte de obviamente esta historia que te cierto cuenta Gabriel Salazar, pero no hay mucho más allá. Es interesante, sí, profundizar en lo que ellos mismos dicen, ya que como bien, tú muy bien decías, ¿cierto? El roto chileno es esta persona que, el campesino que emigra a la ciudad producto también de esta crisis campesina que hay, ¿qué es lo que le va pasando? Uno podría inferir, en el fondo, ¿qué le pasa? Tú mismo lo decías, ¿cierto? Este roto chileno cuando se va, le va mal. Por lo tanto, alguien que le va mal cuando emigra, que va de camino, lo que va acumulando es rabia porque se siente excluido. Y en esa exclusión, en esa rabia, finalmente, es también, lo dice Gabriel Salazar, lo dice en un momento, como que el Estado en ese entonces lo que hace es un poco manipular, más bien también canalizar esa rabia, y en medio de esta guerra utiliza el roto chileno, quien viene con toda esta rabia a sentirse excluido, a sentirse parte. De hecho, Chile empieza como a formar como una unidad, ya no está esta diferencia entre el rico y el pobre, sino que también los van comuniendo. Tratan de utilizar esta rabia contenida del pobre, del roto, y por eso finalmente cuando va a la batalla es muy valiente, es temerario, pero finalmente porque está descargando esa rabia que siente por haber sido siempre excluido. Y al ganar finalmente es reconocido como una parte importante de la victoria en este territorio, en este terreno de la guerra. Yo lo mirado desde el punto de vista filosófico, es lo que pasa, lo que dice un filósofo latinoamericano que se llama Enrique Dussel. Enrique Dussel habla acerca de la filosofía de la liberación, y él dice que el latinoamericano siempre se ha comprendido desde Europa. Es decir, yo me defino según cómo me define el europeo, pero no hago una definición propia de quién soy yo como identidad. Fíjate que el Dioscoro Roja, para ser un personaje netamente chileno, popular, él dice algo similar, dice que el roto chileno se le ha definido como, incluso como alguien que es peleador, que es contestador, de que incluso que es sucio, de que no le importa mucho lo que pasa en el día a día, vive su día a día, pero hay una mirada un poco negativa. Y fíjate que Dussel dice que el latinoamericano se define según como lo define el europeo, y el Dioscoro Roja dice que al roto chileno se le ha definido como lo define la élite. Es decir, la élite ha definido al roto chileno, pero como desclasándose de él, en el fondo lo mirándolo en menos. Claro. Y él que dice, el Dioscoro dice hoy día, bueno, no, pues el roto chileno ¿qué? Yo lo que decía ahora por delante, un tipo humilde, sencillo, que empatiza con el otro, que es solidario, porque en esa pobreza comprende el hambre que puede pasar a otro, por lo tanto empatiza. Por lo tanto, la imagen que tenemos del roto chileno que puede ser negativa, más bien una imagen presentada desde alguien que está desde la comodidad, desde alguien que se siente desde afuera, pero no desde adentro. Desde adentro se comprende distinto. De hecho, Daniel Muñoz, cierto autor y cantante, tiene una canción respecto al roto chileno, y él dice, con esto te termino, para no alargar mucho, hace como esta unión, dice, la cueca se salva gracias al roto chileno, porque la cueca como canto popular, en un momento se quiso callar, no era del gusto de todos, de la élite tampoco. ¿Quiénes cantaban las cuecas? Las cantaba la gente de campo. El roto, el pobre, el quien por medio de la letra expresaba lo que sentía. E incluso decía Daniel Muñoz decía, también expresa su rabia, su malestar contra algún familiar. De hecho decía, no hubo ninguna peña en esos años en donde no hubiera un finado entre medio. Alguien se picaba, alguien peleaba y quedaba la escoba, porque finalmente la cueca era brava. De ahí, de hecho, el concepto de cueca brava era chora, en el fondo se decían cosas y finalmente la cueca después resurge. Y es lo que tenemos hoy día como nuestro baile nacional. Pero en un momento quiso ser callada, porque era la voz del pueblo. Ahí la gente se expresaba todo tipo de comentarios. Y hoy día, finalmente, bueno, ¿quiénes son estos rotos chilenos hoy día? Bueno, esta imagen perdura. Y ahí el disco le dice una cuestión que es interesante. Dice, bueno, hoy día sí, el roto sigue presente, pero no con la imagen del roto, sino que hoy día hablamos del huachaca. Entonces, el huachaca hoy día es ese tipo en el fondo que ama sus tradiciones, que ama su tierra, que busca la unidad. Entonces tenemos un grupo de jóvenes que participan en diferentes eventos, van a diferentes lugares,
Por ejemplo, voy a hacer delante, lo comentamos, detrás de pantalla, cuando hablábamos, por ejemplo, del local acá en Linares, del Sin Puerta. El Sin Puerta justamente lo que buscaba hacer era un lugar donde gente joven, como nosotros, y como los asistentes acá también, claro, ¿por qué no sí, decirlo? fueran a un lugar justamente a escuchar folclore, a compartir, a tomarse una cerveza, tomarse un vino, comer algo, escuchar, bailar, donde no hay distinción de clase. Busca hacer ese espacio. Claro. Entonces, finalmente hoy día el huachaca es esa persona que es capaz de amar sus tradiciones, de rescatarlas, de creerlas. Y eso. En base a lo que he dicho, tengo una pregunta, Mr. Angelus. A ver. ¿Te consideras? Eso, no de tambores, por favor, muy bien. ¿Te considerarías un huachaca tú? Sí, sí, más de una vez lo he sido y yo creo que en varias oportunidades y en ciertas condiciones lo seguiré siendo. Sí. ¿Qué es lo que te llama la atención del roto chileno? Así como... A mí el roto chileno lo que me interesa, me gustaría apuntarse un tema que tú habías señalado dentro de tu discurso, que incluso también el mismo Gabriel Salazar decía, el roto chileno había sido una mano de obra para los sectores agrícolas y ganaderos usada, pero también abusada. Y lo mismo pasó en las dos guerras. Y claro, eso lo de la identidad me llama particularmente la atención de cómo la construcción de uno va definiendo, y al definir vas limitando también la personalidad del otro, vas limitando el acontecer y el devenir de su propia historia. Pero esa misma rebeldía que tiene el huachaca, para responderte ahora a esta pregunta, es la que a mí me interesa. No sé qué le parecerá acá al público, pero el roto chileno siempre va contra el orden establecido. Siempre tiene una cierta rabia, pero no solamente va a partir de esa rabia, sino que esa rabia la transforma en la picardía, la transforma también en lo que es a partir del humor, con el doble sentido, o como puede ser incluso con el sarcasmo. Tiene una inteligencia muy sutil que permite que no todos los sectores pueden alcanzarlo y no cualquiera puede ser un huachaca hoy en día. Sí, sí, es interesante, porque de repente uno se encuentra con gente que se atribuye el título de huachaca. Ya no lo hago porque siento que no tengo toda esa gallardía o un sinfín de cualidades que mencionamos recién, pero me gusta, lo intento, me gusta también así. Como tú decías, me he encontrado algunos estados así también. Pero creo que es una imagen que hay que rescatar, hay que valorar por el sentido de pertenencia que tiene. Como tú muy bien dices, en el fondo, claro, fue una clase que fue oprimida. En el fondo, ¿cómo se revela frente a eso? En su creatividad. Que también yo siento que es una invitación hoy día cuando vemos la crisis política que hay, cuando vemos la crisis social que hay, bueno, cómo ser creativo en la manera de expresar nuestro malestar, en la manera de dar a conocer nuestra opinión. Creo que hay cosas que podemos rescatar de ahí. Sí, y esa gallardía también, esa valentía por decir lo que uno piensa, lo que uno siente. Y eso es lo que hemos vivido, por ejemplo, uno puede decir, bueno, el huachaca no solamente se encuentra en los tugurios, también pensaba en aquellos que de una u otra manera estaban presentes en la calle y que ya sea a partir de los distintos estallidos sociales o los momentos más complejos que ha vivido Chile, siempre se toma la calle y es un ente súper republicano, es un ente que siempre está muy consciente de la ciudadanía y lo que quiere es transformarla, pero lo quiere transformar también con un sentido de compartir, porque ellos tienen en común un elemento, no sé si tú consideras que esté en lo cierto o un poco cercano, pero el reino huachaca, la república huachaca, siempre comparte sus pesares, no solo la alegría. Por eso que en cierta medida se entiende que existe esa empatía de por medio. Que fíjate que una cuestión que se da, y con esto voy terminando también, que se da con el tema, hay una rama que se llama la filosofía de la pobreza, y dice que se ha dado según estudio y análisis que cuando hay una campaña solidaria, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, el que más ayuda siempre va a ser el más pobre, porque él sabe lo que es el hambre, por lo tanto no quiere que el otro también la sufra. Tiene una mayor capacidad de empatía, tiene una mayor capacidad de darse cuenta de lo que pasa a su alrededor, es más consciente de su entorno, por lo tanto siempre va a estar más dispuesto a ayudar. Por eso cuando tú decías en el fondo, bueno, en las diferentes crisis políticas que hemos visto, bueno, el huachaca justamente es aquel que se hace consciente de lo que está pasando, une las fuerzas, busca la forma, busca el método de poder en el fondo salir adelante, de seguir. Creo que hoy día más que nunca es súper interesante volver
valorar justamente esa imagen, esa identidad. Identidad que también me da por la cultura, ¿cierto? Por las cosas que van aconteciendo, pero interesante cómo rescatamos esa identidad. Bien, no sé si aquí de personas del público tienen alguna pregunta. Dicen que no, que ha quedado medianamente claro. Bueno, en este capítulo nuevo que nosotros hemos querido presentar en honor a esta Semana de la Chilenidad junto al profesor Ernesto Rodríguez y el equipo que nos acompaña, queremos brindarle muchísimas gracias de verdad por la compañía, por el tiempo. Hemos querido entregarle información de una manera distinta para poder abordar estas temáticas que son importantes que vuelvan a la mesa, que vuelvan a ser compartidas en familia, para que así cada vez nuestro devenir esté en nuestras manos y no en la de otros. Así que muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias profesor Ernesto, muchas gracias acá también a don Enzo, muchas gracias a don Álvaro y también a don Jorge Orrego en los controles. Así que con esto, muchísimas gracias y un fuerte aplauso a nuestro invitado. Ahora vamos por un tinto, ¿no? Sí, ya vamos a terminar como corresponde. Muy bien. Sí. Así que muchísimas gracias, nos vemos a una próxima oportunidad.